Los invito a que abran su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. El tema de hoy, escogidos para salvación. El verso 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí la Biblia nos está diciendo que hay unas personas que son escogidas para salvación. Y así a la vez el verso 11 del mismo capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses nos dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos aquí que la Biblia nos está mostrando dos grupos de personas, unos que son escogidos para condenación y otros que son escogidos para salvación. Ahora, si Dios escogió a unos para condenación y otros para salvación, ¿para qué se predica la palabra de Dios? Si ya Dios escogió previamente quiénes van a ser salvos. Una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Primero tenemos que ver el papel de Dios en el proceso de la salvación y el papel de nosotros como cristianos en ese proceso. Dios sabe quiénes van a ser salvos. ¿Por qué Dios sabe quiénes van a ser salvos? ¿Será que Dios predestina a unas personas? Estos van a ser salvos y estos se van a condenar. Pues si eso es así, eso sería un Dios injusto. Porque ya desde el comienzo predetermina algunas personas para que sean condenadas. Pero cuando Dios dice que tales personas van a ser salvas, es por su conocimiento previo, o lo que se conoce como omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es que Él conoce tanto el pasado, el presente, como el futuro. Entonces, Él conoce desde antes que nazca una persona, Él sabe si va a ser salva o no va a ser salva. El conocimiento absoluto del Señor ayuda a las personas que van a ser salvas, las ayuda en su proceso de salvación. Así como dice Hechos 2:22, por favor, los que tienen Biblia me acompañan. Hechos 2:22, aquí nos habla de la omnisciencia de Dios, el conocimiento previo que Dios tiene de todos los sucesos que nos acontecen. Inclusive conoce nuestros corazones. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces aquí Él nos está hablando de un plan de Dios con base en la presencia de Él. Él tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Entonces Dios sabía que a Cristo lo iban a crucificar. Y Él, entre su plan de salvación, obviamente mandó a su Hijo Jesucristo porque sabía que iba a ser crucificado, porque la maldad del hombre era tanta que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacerse hombre para venir a pagar el precio por los pecados de todos nosotros. Entonces, el conocimiento absoluto de Dios es el que determina que una persona vaya a ser salva o vaya a ser condenada, pero no porque Dios lo determine, sino porque por el conocimiento previo, el Dios escudriña los corazones. Él sabe quién hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él escudriña hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Es más, Dios conoce nuestras palabras antes que las digamos, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer antes que lo hagamos. Ese es el conocimiento previo que tiene, el conocimiento absoluto de Dios sobre todas las cosas. Y entonces a esas personas que Dios sabe que van a ser salvas porque sabe su comportamiento, conoce su corazón, el Señor las ayuda para que sean salvas, para que no se aparten nunca de su presencia. Dios las ayuda. Mira lo que nos dice Romanos 8:26, precisamente la ayuda que Dios manda a las personas que van a ser salvas, pero no porque lo predetermine Dios, sino porque Él conoce las corazones de las personas y sabe qué personas van a ser salvas. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Dios ayuda a esas personas que Él en su conocimiento previo sabe que van a ser salvas y los predetermina a ser salvos. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de esas personas, saben que lo aman, saben que lo están buscando
y el Señor nos ayuda en ese proceso, en ese caminar para que sean salvos. Entonces, la actuación de Dios en el plan de salvación se fundamenta en el conocimiento absoluto de Él y que Él nos ayuda. Pero nosotros como cristianos también hacemos parte de ese plan de salvación. La diferencia está en que Dios sabe quiénes van a ser salvos. Nosotros no sabemos quiénes vamos a ser salvos, ni siquiera nosotros mismos, pero debemos tener la seguridad de la salvación. El cristiano no sabe quién va a ser salvo, por eso Dios nos manda a predicar a toda criatura, a todas las personas, porque nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe quiénes van a ser los salvos. Amén. Dios quiso que tomáramos parte de su plan, el plan de salvación, nos hace parte de ella. Miremos lo que nos dice en 1 Corintios 1:21. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Aquí vemos cómo Dios nos hace partícipe de su plan de salvación. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, Dios quiere que las personas sean salvas por la predicación de la palabra. Aunque Él conoce los corazones de las personas, pero las personas no se van a convertir si alguien no les predica. Por eso es importante predicarle a todas las personas. Una vez se dice, no, yo para que lo voy a predicar a fulanito si ese no se va a convertir. Es un tremendo borrachón, es drogadicto, es esto. No está en nosotros decidir a quién le predicamos. El Señor sí sabe quién va a ser salvo, pero en nosotros está el predicarle a todo el mundo, no distinguir a nadie. Porque si Dios no distingue a ninguna persona, mucho menos lo podemos hacer nosotros, que no conocemos el corazón de las personas, ni el corazón de Dios, ni mucho menos. Entonces, Dios quiera que nosotros formemos parte de ese plan de salvación. Y para nosotros como cristianos es un privilegio hacer parte de la anunciación de ese evangelio. Es un privilegio, no tenemos que verlo como una obligación. Porque cuando nosotros tenemos una obligación, lo vemos como algo desesperante, como que hacerlo a la fuerza. No, debemos entender que predicar el evangelio, llevarle el evangelio a otras personas, es un privilegio. Y para predicar la palabra no se necesita tener un micrófono, es hablarle a las personas, al vecino, al de la tienda, a cualquier persona, le estamos predicando la palabra. Miremos lo que nos dice al respecto 1 Corintios 9:16. Aquí nos dice la palabra, nos invita a que prediquemos, a que no desmayemos en ningún momento de llevar las buenas nuevas de salvación. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, tenemos que hacerlo de buena voluntad, llevarle las buenas nuevas del evangelio de salvación. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que primero que le entreguemos nuestro corazón a Él, que son nuestros pensamientos, y segundo que le llevemos las buenas nuevas de salvación a otras personas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos embajadores de Dios. Es como si Dios, a través de nosotros, estuviera rogándole a las otras personas que se conviertan al evangelio. Somos embajadores. Imagínense ese título, ese empleo que Dios nos ha dado, de ser embajadores de Él mismo. Miremos lo que nos dice al respecto 2 Corintios 5:20. Aquí nos da el título de embajadores. Miremoslo. 2 Corintios capítulo 5, verso 20. Así que somos embajadores. Mire lo que dice la palabra de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Es como si Dios estuviera actuando a través de cada uno de nosotros. Así como Cristo se hizo carne aquí en la tierra para predicar el evangelio, Él quiere que nosotros prediquemos el evangelio en todo momento. Vea, Cristo no vino a la tierra para hacer milagros. Él los podía hacer desde allá arriba. Él vino fue para enseñarnos el evangelio de salvación y para Él mismo demostrarnos que sí se podía obedecer la palabra de Dios. Él en su obediencia, porque Él fue obediente hasta muerte de cruz. Él vino a enseñarnos. Tenemos un Dios que se compadece de cada uno de nosotros, que no escatimó su propia vida para darla por nosotros. Un Dios todo amoroso. Entonces, y lo importante es que nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación. Ya que estamos siguiendo este evangelio, este camino de salvación, este camino del evangelio, tenemos que estar seguros. Que usted no dude de su salvación. Porque el que duda de la salvación, el que duda, será contado como la onda del mar que va y viene, no sabe ni para dónde va. Así será la persona que dude de su salvación.
Hebreos 10:35 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza, tenemos que estar seguros, seguridad en la salvación, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Y sabemos que la promesa se fundamenta ¿qué? En la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si la fe es eso, y la salvación se fundamenta en la fe, nosotros tenemos que tener certeza de esa salvación, no dudar nunca. Pero también tenemos que estar pendientes de cuidar, de no tener una falsa salvación, una falsa seguridad de la salvación. Hay personas que tienen falsa seguridad de la salvación. ¿En qué consiste eso? Consiste en que muchas veces servimos a Dios y a nuestro prójimo, pero no por amor, sino simplemente para que nos vean, para sobresalir entre las demás personas. Eso da una falsa seguridad de salvación. Lo que pasó en Mateo 7:21. Por favor, me acompañen en Mateo 7:21. Aquí vemos un ejemplo de falsa seguridad de salvación. Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor. Primero por amor a Dios y segundo por amor a las demás personas. Nunca para que nos vean ni porque nosotros nos creemos o como esa persona que canta o toca el instrumento o toca un piano muy bonito para que lo vean. No, tenemos que hacerlo todo por amor a Dios. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le dice hacedores de maldad? A personas que predicaban. Imagínense usted, echaba fuera demonios. ¿Qué más hacían? Hacían milagros. ¿Pero por qué le dijo apartados de mí? Porque hacían las cosas simplemente por prebenda, por buscar prevalecer ante las demás personas, para que lo vieran. No lo hacían por amor a las almas, por amor a Dios. Entonces por eso Jesucristo le dirá al final, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, nunca os conocí, nunca fueron mis hijos, es lo que va a decirle el Señor. Lo mismo pasó con las vírgenes. Hay una parábola que nos muestra 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. ¿En qué sentido era la insensatez? Que no guardaron aceite para cuando el esposo viniera. El aceite representa el amor que debemos tener para hacer las cosas. Guardar el aceite es guardar el amor en todas las cosas que hagamos. Vea, el amor es lo más importante que nosotros tenemos que tener en todas las cosas que hagamos. Las personas que hacen las cosas sin amor para Dios, ¿sabe cómo se llama eso? Religiosidad. Simplemente van a la iglesia porque les toca, por costumbre, porque le parece bien estar en la iglesia, o leen la palabra porque encuentran unos versículos muy bonitos. Eso se llama religiosidad. Pero cuando nosotros leemos la Biblia buscando conocer más a nuestro Dios, para amarlo más, para conocerlo más, para compenetrarnos más con Él, eso es lo que el Señor quiere. Lo mismo cuando ayudamos a una persona simplemente para que nos vean, eso se llama hipocresía. No, cuando ayudamos a una persona tiene que ser por amor, porque el que no tiene amor viene a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. O sea, un simple instrumento. Imagínese usted un piano que toca solo, como este que está programado aquí, que toca solo. Va a ser para Dios eso, un instrumento más que sirve de pronto para que otras personas sean salvas, pero el instrumento se queda. ¿Ves? Eso le pasa a las personas que no tienen amor en lo que hacen. Entonces, ¿por qué debemos predicar si Dios predestina a unas personas para que sean salvas y otras para que sean condenadas? Pues la respuesta es sencilla, ¿verdad? Debemos predicar porque es un privilegio que Dios nos ha dado de ser sus embajadores aquí en la tierra, de predicar las buenas nuevas de salvación, de dar a conocer a Cristo. Entonces, como nos constituimos embajadores suyos, hacemos parte de su plan de salvación. Imagínense ese privilegio tan grande de ser embajadores de Dios y ser parte del plan que Él mismo ha diseñado, que las personas sean salvas a través de la locura de la predicación. Entonces, por eso debemos predicar, a pesar que hay unas personas que están condenadas y otras que son salvas. Tenemos que predicar, porque nosotros no distinguimos entre quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Dios sí sabe quién, pero eso para que las personas se salven, solamente se van a salvar por la locura de la predicación. Porque ¿cómo conocerán el Evangelio si no hay quienes prediquen? ¿Cómo sabrán que Cristo los ama y quién es Cristo conforme a la Escritura si no hay quien se las enseñe? Nadie conoce o abre la palabra de Dios y va a entender la palabra si no hay alguien que le predique. Entonces lo importante es que nosotros siempre prediquemos, que mostremos lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que partir primero del concepto de salvación. ¿Qué es la salvación? Sabemos que la salvación, primero que todo, la salvación no es por obras, sino por fe en Cristo. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra para ser salvos, porque la salvación es por obra.
es por fe para que nadie se gloríe. No, porque es que yo soy buena gente, es que yo soy buen padre, yo soy buen este, y por eso va a ser salvo. Falso. Porque si por buenas obras nos salvamos, ¿para qué vino Cristo? Simplemente se hubiera quedado ahí arriba y hubiera dicho, sálvese el que pueda ser bueno. Por buenas obras nadie se salva por la fe en Cristo. Entonces, ¿pero qué significa aceptar a Cristo? Significa aceptar a Cristo, hay que verlo desde dos puntos de vista. Aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero para entender que Cristo es nuestro Salvador, tenemos que entender que estamos perdidos, porque un Salvador es para una persona que está perdida. Amén o amén. Entonces, si nosotros reconocemos que somos pecadores, Cristo vino por nosotros, porque Cristo vino por pecadores, Él no vino por santos. Si usted se cree, usted o yo me creo santo, Cristo no vino por mí, o no vino por usted. Tenemos que creernos, considerarnos pecadores. En la medida que nosotros consideramos pecadores, entonces Cristo va a ser nuestro Salvador. El apóstol Pablo, imagínense, la máxima autoridad en teología cristiana. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Imagínense ustedes, ¿qué nos queda para nosotros? Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, viene la otra pregunta. Necesitamos un Salvador. Y el único Salvador que nos puede salvar de esa condición pecaminosa que nos encontremos es Cristo Jesús. Vean, bueno, nosotros no podemos dominar nuestro pecado nosotros mismos. Por lo menos hay muchas clases de pecados. Pecado de chismosería, pecado de adulterio, pecado de fornicación, pecado de drogadicción, de alcoholismo. Nosotros mismos no podemos con nuestra fuerza salir de ese ciclo vicioso. Una persona dirá, no, hoy no voy a tomar, pero después viene, lo invita a los amigos y termina cediendo. O cualquier clase de pecado, pongan el nombre que usted quiera para no entrar en detalle. Nosotros mismos con nuestra fuerza no podemos dominar. Cristo nos redime, nos limpia a través de su sangre preciosa. Su sangre sirve para limpiar nuestra conciencia de nuestra mala manera de vivir, para que la palabra pueda penetrar en nosotros y poderla poner por obra. Del resto, nosotros no podemos. Podemos dominar nuestro pecado de pronto por unos días, unos meses, de pronto hasta por unos años, pero al final vuelve a caer si Cristo no está en nuestra vida. Cristo es el que nos da la fortaleza para salir de nuestra condición pecaminosa, de que tenemos que reconocer que somos pecadores persistentes, o sea que persistimos en el mismo pecado a pesar que nos digan que eso es malo. Imagínese usted como una persona que es fumadora, le dice, mira, fumar es malo, te daña, produce cáncer, pero le gusta tanto que termina fumando y sigue fumando a pesar que usted le diga le muestre toda la doctrina, toda la teoría sobre lo dañino que es el cigarrillo para su cuerpo, que se está perjudicando. Así es igual el pecado. O una persona le puede decir que tan malo es el pecado que siempre lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una maldad en nuestro ser. Somos inclinados al mal por naturaleza, tenemos la raíz del mal y solamente podemos opacar esa maldad cuando tenemos la mirada puesta en Cristo, y Cristo nos va a quitar esa raíz de la maldad. ¿Por qué? Porque en la medida que nos la quiten, nos convertiríamos en autómatas y seguiríamos a Cristo simplemente porque no tenemos otro camino, pero Dios nos muestra todos los caminos. De nosotros depende a quién decidimos, y Él quiere que lo sigamos por amor. ¿Amén? Entonces, lo importante es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, y si reconocemos que somos pecadores, Cristo entra enseguida a ayudarnos. Pero también tenemos que reconocer no solamente que Cristo es nuestro Salvador, tenemos que reconocer que Cristo es nuestro Señor. Son dos condiciones para poder ser salvos: reconocer a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. ¿Y qué significa reconocer a Cristo como nuestro Señor? Alzar la mano y decir, yo me reconozco a Cristo como nuestro Señor. No, va mucho más allá que alzar la mano. Significa reconocer que si no seguimos a Cristo, estamos perdidos. Estamos como en una selva. Imagínense que estamos en una selva inhóspita y no hay camino y no sabemos por dónde caminar. Entonces, cuando Cristo nos va delante de nosotros mostrándonos el camino, nos dice, sígueme y te llevaré al camino al Padre. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, tenemos que seguir a Cristo. Y para seguir a Cristo es porque lo hemos reconocido como nuestro Señor. Entonces aquí se da el proceso de salvación. Primero, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que necesitamos un Salvador. Y segundo, cuando reconocemos que no podemos seguir seguir el camino de salvación si no lo seguimos a Él, lo obedecemos. Cuando decimos Cristo es nuestro Señor, es porque lo obedecemos, porque lo tenemos como Dios. Miremos lo que nos dice al respecto Juan capítulo 6, verso 67, esta confesión tan preciosa que hace el apóstol Pedro aquí. Juan capítulo 6, verso 67, sobre seguir a Cristo.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. En otras palabras, ¿a quién se podemos seguir? Solamente te podemos seguir es a ti. Tú eres el que tienes palabra de vida, palabra que nos lleva a la salvación. No podemos seguir a otro. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, dice Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, está diciendo, sígueme a mí, obedéceme a mí, que yo sea tu Señor en tu vida, que me obedezca solamente a mí. Y eso se llama ¿cómo? Conversión. Cuando cambiamos nuestra forma de caminar conforme a los mandatos de Cristo. Pero lo hacemos por amor a Cristo. Todo lo tenemos que hacer siempre por amor. ¿Y cuál va a ser el resultado cuando nosotros somos salvos? El resultado de la salvación. Que pasamos de estar bajo la ira de Dios a empezar a vivir en el paraíso de Dios. Y uno dirá, pero ¿cómo en el paraíso de Dios aquí en la tierra? Sí, vea, una persona que es impenitente, que anda haciendo obra de injusticia, la ira de Dios está sobre esa persona. ¿En qué sentido? Que la persona siente que vive un infierno, que su vida es un infierno. ¿Por qué? Porque no entiende las cosas que le están pasando y tiene que empezar a reconocer que Cristo es su camino para que pueda empezar a salir de ese infierno. Mira lo que nos dice al respecto Romanos 1:18. Aquí nos demuestra este versículo que la ira de Dios está sobre las personas que son desobedientes, que son injustas en su actuar, en su caminar, en toda su vida. La ira de Dios está sobre ellos y lo ama porque Dios nos ama. Vean, no hay ninguna cosa que nosotros hagamos que Dios nos deje de amar. Pero es como un padre, ¿verdad? Un hijo viene y hace una cosa vana ante los ojos del padre. Por lo menos el padre se lo encontró por decir algo fumando. Viene el padre y lo castiga, pero no quiere decir que lo deja de amar. ¿Sí? Le quita los privilegios que tenía, de pronto le quita la bicicleta, le quita el juego, le quita esto, le hace unos castigos, le hace unos castigos al niño, pero no lo deja de amar. Así es Dios con nosotros. Vea, la ira de Dios está sobre todas las personas que son injustas, pero las ama. Nunca deja de amar a una persona, porque Dios es amor. Vea, el día que Dios deje de amar a una persona, deja de ser Dios, porque la esencia de Dios es amor. Él nunca va a dejar de amar a una persona. Como buen padre, un padre siempre amará a su hijo, así haga algo indebido, pero castiga, porque Dios es el que ama, castiga. El buen padre castiga al hijo cuando hace algo indebido. El mal padre lo deja que haga lo que quiere y que se estrelle, que se meta en las drogas, que se meta en el alcoholismo, que se meta en lo que quiera. El problema es de él. Ese es el mal padre. El buen padre corrige. ¿Amén o amén? Entonces, mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios, mire, la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, la ira de Dios está sobre todas las personas que son injustas. Por eso hay personas que dicen, estoy viviendo un infierno, el dinero no me alcanza, estoy mal de salud, y está pasando trabajo, está pasando todas las cosas que están pasando, y no entiende lo que sucede en su vida, está viviendo un infierno. Mientras que la persona que conoce de Cristo, no es que se le van a solucionar los problemas, no, tampoco estoy diciendo eso, porque hay personas que conocen de Cristo, obedecen la palabra, leen la palabra, oran y sin embargo están sin trabajo, o pueden estar enfermas, pero que están tranquilas, están gozosas, saben el propósito de Dios en su vida. Dios vino a salvarnos, no a sanarnos, sino a salvarnos. Las sanaciones vienen por añadidura y Dios seguirá sanando, Dios seguirá prosperando, pero son añadiduras. Lo que Dios quiere es que seamos salvos primero de su ira, salvos de la condenación eterna. Es lo más importante que Dios nos viene a dar y esa es su gran promesa. La gran promesa de Cristo es que en mí tendréis paz y tendréis paz, no como la da el mundo, para que no tengan miedo, porque cuando nosotros se nos va la paz, nos viene el miedo. Si se nos va la salud, tenemos miedo que vamos a perder la vida. Si perdemos el trabajo, nos da miedo de que quedamos sin dinero, quedamos sin provisiones económicas. Entonces, Cristo vino a darnos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nadie entiende. Dice, oye, pero si esta persona está enferma y está sin dinero y tú la ves tranquila, la ves gozosa. ¿Por qué? Porque tienen la paz de Cristo. Y muchas veces tienen hasta calamidades económicas, calamidades domésticas, muere un familiar y usted la ve gozosa a esa persona porque tiene a Cristo en su corazón. Y esa es la gran promesa de Cristo, que vamos a tener el paraíso aquí mismo en la tierra porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y segundo, la gracia de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos de vivir un infierno a pasar a vivir
a la gracia de Dios, en ese paraíso terrenal que Dios nos ofrece aquí mismo y obviamente cuando Cristo venga en su gloria. Amén. Hechos 3:19 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que nos fue anunciado, o que fue antes anunciado. Entonces, aquí nos está mostrando la palabra de Dios que pasamos a tiempos de refrigerio cuando nos convertimos y nos arrepentimos al Señor. Nosotros siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios, pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para encontrar la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Dios lo que más quiere de nosotros es que ya que conocimos la palabra de Dios, que compartamos eso que conocemos con otra persona. Y usted dirá, pero ¿qué voy a compartir si yo no sé mucho de palabra de Dios? No conozco mucho. Empieza a estudiarla, empieza a leerla. Y lo poquitico que usted sabe, si usted lo comparte, usted va a recibir más. Porque Dios nos va dando más en la medida que compartamos. La palabra de Dios es diferente a lo que puede suceder con el dinero, ¿verdad? Que el dinero usted lo da y usted distribuye todo lo que tiene y se queda sin nada. No, la palabra de Dios es a la inversa. Entre más usted comparte la palabra, más bendiciones le vienen a usted de sabiduría, más conocimiento le viene, entre más lo comparte. Entonces, debemos hacer parte de predicar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué Dios hace? ¿Qué hace Dios cuando nosotros empezamos a predicar la palabra? Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque sabe cómo pedirle al Señor, no sabemos muchas veces, y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos ayuda en nuestra debilidad para que sigamos adelante. Él nos fortalece y también ayuda a los que van a ser salvos. Al respecto, mire lo que nos dice Romanos 8:28. Aquí es donde vemos la ayuda del Señor para esas personas que están predeterminada o escogida desde el comienzo, desde el principio, para ser salvo. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, mire lo que dice aquí, los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. O sea, los que Él mismo predestinó. ¿Pero por qué los predestinó a ser salvos? Porque Él conocía o conoce el corazón de todas las personas. Desde antes que nosotros nazcamos, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos predestinó. ¿Por qué? Porque conocía ya de antemano el corazón de cada uno de nosotros. Por eso se habla de la doctrina de la predestinación. No es que Dios predestinó unas personas para ser salvas y otras para ser condenadas, sino que como Dios conoce el corazón de las personas, Él ayuda a esas personas que van a ser salvas, nos ayuda a nosotros. Entonces, todo con base en el conocimiento previo, el conocimiento, lo que se conoce como presciencia, el conocimiento previo que Dios tiene de todas las personas. Entonces, tenemos que entender su voluntad soberana, que Él elige a los que van a ser salvos. Él elige a las personas que van a ser salvas debido a ese conocimiento previo, a la presciencia, el conocimiento futuro. Vea, Dios lo conoce todo. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? Todo lo conoce. Él conoce lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, lo que no ha pasado, Él ya lo conoce. En otras palabras, hay una frase que me gusta mucho que dice que para Dios el futuro es historia. Lo que va a pasar en 20 años, ya el Señor sabe que va a pasar en 20 años, 30 años, 5 años, el Señor lo sabe de antemano. Lo que va a pasar en 200 años, el Señor lo sabe. Para el Señor el futuro es historia. Entonces Él conoce previamente quiénes van a ser salvos. Y esas personas que Él conoce, Él las ayuda, Él las determina que van a ser salvas. Las ayuda en todo el proceso. Por eso es que se habla de la doctrina de la predeterminación, que Dios elige. Pero no es que Dios lo elige por su libre albedrío, no, sino que Dios los elige porque ya Él conoce quiénes van a ser salvos. Para entender la salvación tenemos que entender qué es el libre albedrío. Los invito a que me acompañen en su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo está hablando de una libertad que solamente la encontramos en Él. Pero también se habla mucho del libre albedrío. El libre albedrío precisamente es esa libertad para hacer el bien o para hacer el mal que todas las personas tienen. Es una especie de potestad de obrar por reflexión o elección. Pero realmente cuando se habla de potestad, como lo define el diccionario de la lengua real española, cuando se habla de potestad, nosotros tenemos autoridad para decidir sobre el bien y el mal. Es la pregunta que queda en el aire, ¿verdad? Sabemos que no tenemos autoridad. No, muchas personas saben hacer solamente el mal. Y es mal. Cuando tienen libertad es para hacer algo dentro de lo mismo que ellos están limitados. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que está presa literalmente en la cárcel tiene libre albedrío, ¿verdad? Tiene libre albedrío si quiere fumar, si no quiere fumar, si quiere ir a jugar a billar, pero está presa. Amén. Lo mismo pasa con una persona que está dominada por los vicios, una persona que está dominada con el cigarrillo. ¿Cuál es la libertad que ella tiene? La libertad que ella tiene es dónde lo fuma, si lo fuma en la calle, si lo fuma en la tienda, si lo fuma en el bus, si lo fuma donde ella quiera, pero no tiene libertad para decir no fumo. ¿Por qué? Porque está coaccionado, no es libre, está esclavo de ese vicio. Amén. A pesar de que la persona está esclava, ella tiene libertad, pero simplemente para decidir dónde peca. Es como la persona también que está atada al licor. También, ella dice, no, yo donde quiero tomo. Pero la elección de ella es dónde tomar, pero no dejar de tomar, porque siempre va a tomar. Lo mismo que con el que fornica. Ella dice con quién elige fornicar, pero al fin y al cabo termina fornicando. No importa con quién lo hace, la libertad está en con quién lo hace, pero está esclavo de la fornicación. Entonces, lo que el Señor vino fue a darnos libertad. ¿Libertad para qué? Para dejar de pecar. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, el día que el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Para decidir entre hacer el bien o hacer el mal, usted es completamente libre, pero cuando tiene a Cristo en su corazón. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos esclavos del pecado. La única decisión nuestra es dónde lo hacemos, dónde pecamos. Entonces, Él es el que nos da esa libertad. La libertad libre albedrío, como consecuencia del pecado original, el libre albedrío está orientado hacia el mal y no puede dejar de pecar la persona que está metida en esa condición pecaminosa, no puede dejar de pecar. Y esa doctrina, pues uno de los personajes que más lo desarrolló fue San Agustín. Él dijo que el pecado es consecuencia del pecado original que hizo Adán, que hicieron nuestros padres, Adán y Eva. Sí, entonces, con base en ese pecado, todos estamos condenados a pecar, doctrina de San Agustín. Entonces, el hombre es responsable de sus actuaciones. Existe otra doctrina que se llama la predestinación. ¿Qué dice esa doctrina? Que esa doctrina de predestinación dice que hay una ordenación de la voluntad divina hacia quien se salva y a quien se condena. Es decir, que Dios tiene una doble predestinación, una para los que son salvos y otra para los que se van a condenar. El hombre no puede decidir, Dios es el que decide quiénes se salvan. Si esa doctrina es falsa, entonces la salvación es por gracia, lo mismo que la condenación. El hombre no tiene opción para elegir. Esa doctrina fue esbozada por Juan Calvino. Pero si esta doctrina es cierta, ¿para qué predicamos? Si ya Dios decidió quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. La pregunta sería, ¿verdad? ¿Por qué predicamos? Nosotros predicamos, primero porque es un mandato de parte de Dios que dijo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Segundo, porque somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos constituyó embajadores para llevar la palabra de salvación. Y segundo, porque si bien es cierto, Dios sabe quién se va a salvar porque Él conoce todo, Él nos da la opción, nos hace partícipe del proceso de la salvación. Entonces, esa es una labor muy grata en la cual nosotros podemos desarrollar, ser dignos representantes o embajadores de nuestro Señor. Amén. Somos salvos por gracia. Pero dentro de esta misma doctrina, la predestinación, hay otra doctrina. Se conoce como la doctrina de Juan Arminio o los arministas. ¿Qué dice esa doctrina? Que si bien es cierto, Dios elige quiénes van a ser salvos, pero esa elección que hace Dios se debe a su presciencia o el conocimiento anticipado de los sucesos que van a pasar en un determinado momento. O sea, Él conoce, porque sabe que Dios es omnisciente, ¿verdad? Él conoce todo, conoce tanto el pasado, conoce como el presente, como conoce el futuro. Entonces, cuando Él sabe que una persona se va a perder por su conocimiento anticipado de las cosas, es más, Él sabe, antes que nosotros pensemos algo, Él ya lo sabe. Con mucha más razón sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a expresar. Es con base en ese conocimiento anticipado,
Dios ayuda a las personas que van a ser salvos, también como ayuda a las personas que se van a condenar para que se revuelquen en sus propios pecados. Y vamos a desarrollar ese tema sobre el arminianismo, que es esbozada por Jacobo Arminio, y si tiene fundamento en la Biblia o no tiene fundamento en la Biblia. Entonces vemos que esta predestinación o determinismo se basa en el conocimiento absoluto del pasado, del presente y del futuro de parte de Dios. Entonces Dios ayuda a los que van a salvarse y ayuda también a los que se van a condenar. Eso se llama la predestinación, se basa en la presciencia o conocimiento anticipado que Dios tiene de las personas sobre cómo van a actuar. Acuérdense que Dios conoce antes que nosotros pensemos algo, y Dios sabe que vamos a pensar. Con mucha más razón sabe cómo vamos a actuar. Ese conocimiento previo hace que Dios pueda determinar qué personas van a ser salvas y ayudarlos en su debilidad, así como dice la palabra de Dios. Porque cuando vamos a orar no sabemos cómo hacer, y el Espíritu mismo intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad, pero a los que van a ser salvos. No porque Dios determine cuál persona va a ser salva, sino con su conocimiento anticipado de los hechos, Él sabe quiénes van a ser salvos, quiénes van a aceptar la palabra, quiénes lo van a amar y quiénes lo van a rechazar. Y a esos que van a rechazar a Dios, Dios los ayuda para que no se conviertan nunca al cristianismo. ¿Por qué? Porque el conocimiento previo del Señor así lo determina. Y nosotros sabemos que Dios lo sabe todo. Amén, amén. Ahora, tenemos que partir primero, ¿qué es libertad? Para ver si realmente nosotros gozamos de libertad. Libertad tenemos que entenderla como la facultad natural que tiene el hombre de obrar o de no obrar. Ese es lo que se conoce como libertad, ¿cierto? Así lo conocemos. Y entonces, por esa libertad que el hombre tiene, es responsable de sus actos. Miremos lo que nos dice respecto a Gálatas capítulo 5, verso 1. Ahora sí vamos a estar, que dice la palabra de Dios. Vimos lo que dicen los diferentes exponentes de la doctrina sobre la salvación. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Y nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones, quién tiene la razón. Gálatas capítulo 5, verso 1. Aquí nos define precisamente qué es la libertad y cuándo nosotros somos libres verdaderamente. Dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En otras palabras, que solamente nosotros somos libres de no pecar cuando conocemos a Cristo, conocemos el Evangelio de Salvación. Mientras no conocemos el Evangelio de Salvación a Cristo, nosotros hacemos, como decimos aquí en la costa, lo que nos da la gana, lo que nos parece bien, de acuerdo a nuestro propio criterio. Por eso dice Jesucristo, yo soy la verdad, el camino, la vida. Nadie viene al Padre si no es por Dios. O sea, cuando empezamos a conocer la verdad, pero ¿cuál es la verdad? La verdad de Dios, no la verdad nuestra. La verdad de Dios es la que nos hace libres. ¿Libre de qué? De la mentira en que nosotros estábamos. ¿Mentira en qué sentido? Mentiras que nosotros habíamos aceptado como verdad, como por lo menos para sentirnos felices y contentos en una reunión necesitamos el licor. Necesitamos el cigarrillo, necesitamos bailar apretadito con una muchacha o una muchacha con un muchacho para sentirnos felices y alegres. Cuando conocemos la palabra de Dios, vemos que la felicidad no está en eso. Dice la palabra de Dios, dice, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo, en el cual no hay disolución. Empezamos a ver que esa embriaguez que nos producía felicidad es un mundo de mentiras en que nosotros nos desenvolvíamos. Que la verdadera felicidad está en hacer la obra de Dios, en convertirnos a la palabra de Dios, y encontramos la paz que solamente Cristo nos puede dar, porque el licor nos puede dar una paz, una alegría momentáneamente, al día siguiente que nos da guayabo, tanto físico como moral, por habernos gastado una cantidad de dinero, y de pronto por las cosas que hicimos que en sano juicio no hubiéramos hecho, ¿sí? Esa es otra clase de guayabo. Entonces, pero en Cristo no vamos a sentir eso, porque en Cristo toda esa satisfacción que nos da el Espíritu Santo es para bien, y vamos a estar siempre gozosos el mismo día que experimentamos al día siguiente, porque esa plenitud nos llena para todos los días, no solamente en un momento dado, nos abarca en todo momento, y no importa si estamos pasando por necesidad, no importa si estamos enfermos, vamos a estar gozosos en la presencia del Señor, y ese gozo es inexplicable. Eso nadie lo entiende, como una persona en pobreza, enfermedad, pueda estar tranquila, puede estar gozosa, porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Mientras que para el mundo, ¿dónde está el gozo? En el licor, en tener la cartera llena o la cuenta bancaria llena, ahí es donde está el gozo. No, nosotros no, el gozo de nosotros es tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces, nos hemos desenvuelto en una cantidad de mentiras que hemos aceptado como verdad. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, Dios nos liberta de ese mundo de mentiras en que andábamos viviendo anteriormente. ¿Amén? ¿Qué otra mentira vivíamos nosotros constantemente? Es que si nos hacían algo, nosotros procuramos vengarnos
O si alguien nos hacía una ofensa, contestar decía con 4. Y demostramos valentía con la arrogancia. Y nos vamos con la palabra y nos damos cuenta que realmente el valiente es el que es manso. Valiente es aquella persona que no responde ante una ofensa con otra ofensa, sino que calla ante las ofensas. Nos damos cuenta que ese es el verdadero valiente, el que es manso. Pero el mundo a los mansos les llama mensos, pero sabemos que mansedumbre es no reaccionar con violencia ante una violencia que nos hayan hecho. Entonces, para ser manso hay que ser valiente, no ser grotesco como pensamos anteriormente, que valiente era aquel que contestaba con 5 ante una agresión. No, ahora vemos que mejor callamos y esa es la mejor valentía. Aunque a veces temblemos de la rabia, de la impotencia, no poder decirle 4 verdades que se merezca a la persona, lo callamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que dominemos nuestra carne, nuestras actitudes, con base en el amor a Cristo y el amor hacia nuestro prójimo. Entonces nos damos cuenta que hemos vivido en un mundo de mentiras, cuando conocemos la verdad, pero la verdad de Cristo, no la verdad nuestra. Ahora, para que nosotros andemos en libertad, depende de quién gobierna nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos están dominados por a mí me parece, por mi naturaleza carnal, pues vamos a estar siempre esclavos de nuestras pasiones y deseos. Pero si nuestra voluntad la domina Cristo, su palabra, vamos a estar en libertad. Eso es lo que se conoce como la verdadera libertad, pero vamos a estar en la verdad de Dios. Pero esa verdad de Dios solamente la podemos palpar si Cristo es nuestro Señor, o sea que lo obedecemos a Él. Cuando decimos Cristo es nuestro Señor, es porque lo obedecemos. Si decimos Cristo es mi Salvador, es porque reconozco que soy pecador. Porque si usted no reconoce que es pecador, yo siento decirle que Cristo no vino por usted. Porque Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si una persona no reconoce que es pecadora, desafortunadamente no puede reconocer que Cristo es su Salvador. Porque solamente necesitamos un Salvador cuando reconocemos que estamos perdidos. Entonces, esa es la única opción que debemos, reconocer que Cristo es nuestro Salvador y además también que Cristo es nuestro Señor. Y Cristo nuestro Señor significa que lo obedecemos, que nos sometemos a Él. Porque Cristo es mi Señor y yo hago lo que a mí me da la gana. Cristo no es su Señor. Cristo de pronto es una persona que usted la busca para los beneficios que Él pueda darle, como la tranquilidad o buscar un milagro, pero no es su Señor, no lo domina, no gobierna en su mente, que es donde Él quiere gobernar. Él gobierna en todo, en todas las circunstancias. La única parte donde Él no gobierna es en nuestra mente, en nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque Él quiere que se la entreguemos voluntariamente por amor a Él. Él podría hacer así un chasquido de dedo, cualquier forma podría hacer Él y al convertirnos, nos convierte automáticamente, pero Él no quiere eso. Él quiere que lo sigamos por amor. Entonces, cuando conocemos la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios, la verdad de Dios, empieza a dominar nuestra voluntad, salimos de la mentira de la carne. ¿Y cuál es la mentira de la carne? Las pasiones y deseos que antes nos gobernaban. Nos entraban deseos por comprar cosas que a veces ni necesitábamos. O teníamos algo que nos podía satisfacer la necesidad, pero teníamos algo superior. Pongamos el caso del ejemplo actual, un celular. Y un celular que le sirve para todo lo que usted necesite, pero sale una última moda por allá, el último. Entonces le cae un deseo, un desespero por comprar ese celular, simplemente porque hace otras cositas además que el que usted tiene, o para que lo vea que tiene el último de la moda. Esas son pasiones que el hombre le entra, eso es fruto de la carne. Cuando usted domina la carne y dice, yo no necesito ese otro, con este me sirve para lo que yo me desenvuelvo. Entonces, no. Empieza usted a dominar su carne, esas pasiones y deseos que le entran por comprar cosas que no necesita. Y obviamente le va a alcanzar más el dinero por otras cosas que realmente sí necesita, como por lo menos ayudar a un hermano que está en necesidad, en vez de estar gastando cosas en lo que no es fructífero. ¿Por qué? Porque ya tienen satisfecha esa necesidad. Simplemente su misma carne lo incita a querer aparentar ante los demás por tener la última tecnología o la última ropa o el último modelo de zapatos, la última modelo de ropa. En fin, son pasiones de la carne. Entonces, dependiendo de quién gobierna nuestra voluntad, estamos en la verdad de Cristo o en la verdad de la carne. Si nuestras pasiones y deseos son las que nos dominan a nosotros, no estamos en libertad, estamos esclavizados por la carne. Pero si Cristo es el que domina nuestros pensamientos con base en la obediencia a su palabra, podemos decir que somos libres, porque Cristo nos ha libertado de las pasiones y deseos. Contrario sensu, porque sabemos que la salvación no es por obra, ¿verdad?, sino por fe. Pero hay un extremo. ¿Cuál es el extremo? De que muchos dicen, no, que la salvación no es por obra, sino por fe. Entonces, como no es por obra, sino por fe,
puedo entrar en un libertinaje. ¿En qué sentido? Es que yo puedo hacer todo lo que quiera porque como la salvación es por fe, yo puedo hacer lo que quiera. No, y ese es el libertinaje. O la otra podría ser de que como la salvación no es es por obra, creer que la salvación es por obra, tengo que cuidarme de no mirar para allá, de no hacer determinada cosa y caigo en religiosidad, en que tengo que vestir la falda, las mujeres la falda por acá debajo del tobillo, que el hombre tiene que vestir siempre con manga larga, en fin, ya eso estaría en religiosidad. Dios lo que quiere es que hagamos todas las cosas por amor a Él. Eso es lo que fundamentalmente, no por religiosidad, no por cumplimiento de una ley, de unos estatutos, sino todo por amor. Acuérdense que el amor es el vínculo perfecto, el que nos une con Dios y nos une con nuestros hermanos. Entonces, Él quiere que todo lo hagamos por amor y no caer en libertinaje. Pero ¿qué es el libre albedrío? El libre albedrío podríamos entenderlo como la libertad de actuar, ¿verdad? En un momento dado. El corazón gobernado por la malicia o por la injusticia. Cuando el corazón es gobernado por la malicia, ¿qué es la malicia? La malicia podríamos catalogarlo en varios grupos, como amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, esa como la difamación, cuando dejamos gobernar por la carne. Y las obras de injusticia son obras de la carne. O sea, las obras de la carne se caracterizan por ser de dos clases, de malicia y de injusticia. Y la palabra de Dios nos dice que se quite de nosotros todo enojo, toda malicia, toda injusticia, toda obra de injusticia. Porque lo que es de Dios se conoce, que Él es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero también lo más importante es que dejemos de practicar la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Cuando la persona habla mal de otro, cuando la persona roba por conseguir, aunque sea algo que es benéfico, roba para satisfacer las necesidades de otros, y eso sería como injusticia. Miremos lo que nos dice Romanos 1:18 sobre la injusticia, que es precisamente obra de la carne. Una persona se cree en libertad para hacer obras de injusticia, nosotros no tenemos esa libertad. Ante las obras de injusticia tenemos que callar. Romanos capítulo 1, verso 18, y miremos las consecuencias que tienen las personas que actúan con injusticia o bajo la injusticia de su carne. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, la ira de Dios está sobre todas las personas que practican injusticia. Una persona que roba escondida, que nadie se ha dado cuenta, creer que nadie se ha dado cuenta, Dios lo está viendo todo. Sobre esa persona está la ira de Dios, le empieza a ir mal, el dinero que coge no le alcanza. No, está viviendo el infierno aquí mismo en la tierra. Hay personas que dicen, pero no estoy en desespero, no puedo solventar esta situación en la que me encuentro. Es porque la ira de Dios está sobre ella y no se ha dado cuenta. Y cree que está viviendo los gozos del Señor y practicando obras de injusticia, aunque vaya a la iglesia, aunque lea la palabra. Si hacemos obras de injusticia, la ira de Dios está sobre nosotros. Tenemos que empezar a practicar obras de justicia. Y eso solamente lo hacemos cuando miramos a Cristo, no quitamos la mirada de Cristo. Dios conoce la intención de todos nuestros pensamientos. Es decir, que Dios conoce más allá de nuestros pensamientos. Conoce los pensamientos antes de que los programemos, antes que lleguen a nuestra mente. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabemos que si lo buscamos, lo hallamos. Si no, Él nos desecha para siempre. ¿Sí sabía eso? Miremos lo que nos dice 1 Crónicas 28:9. Aquí está hablando precisamente el rey David de su hijo Salomón, dándole un consejo sabio. Y eso es un consejo que tiene que estar en nosotros toda nuestra vida. Este consejo sabio que le da David al rey Salomón, todavía no era rey, a Salomón su hijo. 1 Corintios capítulo 28, verso 9. Perdón, 1 Crónicas, sí. 1 Crónicas capítulo 28, verso 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, o sea, Jehová de los ejércitos, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Imagínese usted, ese gran consejo que le da David a Salomón. Tenemos que buscarlo. Si lo buscamos, lo hallamos. Y si no lo buscamos, Él nos desecha para siempre. O sea, aquí mismo en la tierra estamos desechados y con mucha más razón cuando entreguemos nuestro espíritu al Creador, nos va a desechar. Va a decir, nunca os conocí, porque nunca lo buscamos de corazón. Entonces, este consejo, grábenselo en sus mentes, este gran consejo que le da David a su hijo.
Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. O sea, conoce los pensamientos antes de que afloren en nuestra mente. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Que tiene concordancia con lo que dice Santiago 4:8. O sea, miramos el Antiguo Testamento y ahora vamos para el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, verso 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios. Él siempre está a nuestro lado. Nosotros somos los que no nos hemos dado cuenta que Él está a nuestro lado. Acuérdense de los discípulos de Jesús cuando iban camino de Emaús. Se habían apartado de Jerusalén y Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Y ellos empezaron a irse camino a Emaús. Se estaban apartando de la orden de Jesús. Y Jesús se va al lado de ellos. Y Jesús empieza a decirles, ¿para dónde van? ¿Qué hablan ustedes? Y Jesús siempre está a nuestro lado. Nosotros, los que hemos quitado la mirada de Cristo, tenemos que quitarnos esos pensamientos y poner la mirada en Cristo. ¿Y qué es poner la mirada en Cristo? Buscarlo, conocerlo a través de la Escritura. Porque ¿cómo podemos amarlo si no lo conocemos? Tenemos que conocerlo. Y la única forma de conocer a Cristo es leyendo su palabra. Desde Génesis a Apocalipsis habla de Cristo. Toda la Escritura habla de Él. Entonces, siempre que queremos conocer a Cristo, tenemos que buscarlo a través de la palabra. Y cuando vamos a predicarle a alguien, tenemos que presentarles a Cristo. Siempre presentar a Cristo, no más. Dios sabe de antemano quiénes lo van a buscar. Desde antemano. Desde antes de la concepción del mundo, antes de que Dios hiciera el mundo, ya Él sabía quiénes iban a salvar y quiénes iban a perder. Dios, de antes de la creación del mundo, ya sabía de esta reunión y quiénes venían a esta reunión. Él lo sabe todo. ¿Qué es lo que no sabe Él? Entonces nos metemos nosotros que Él no nos vea en ninguna parte. Él siempre. Él tiene un conocimiento absoluto. ¿Sabe cómo se llama ese conocimiento absoluto? Se llama omnisciencia, la omnisciencia de Dios. Él lo sabe todo. No hay nada que Él no pueda conocer. Mire lo que dice Hechos 2:22. Aquí nos da la razón de por qué Jehová mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Él sabía de antemano lo que le iba a pasar a Jesucristo. Conocía los corazones. Conocía que lo iban a matar. Él sabía todo. Hechos capítulo 2, verso 22. Amén. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos. A este, entregado por determinado consejo, o sea, el plan de Dios, y anticipado conocimiento de Dios, presciencia, anticipado conocimiento de Dios, ya Dios sabía lo que iba a pasar. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. O sea, Dios sabía de antemano todo lo que iba a pasar. El plan de Dios es perfecto. ¿Y cuál es el plan de Dios? La salvación del alma. Ese es el plan perfecto de Dios. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él mismo predicara el Evangelio de salvación. Él mismo pagara el precio de los pecados en la cruz del Calvario. Y nos llevara directico al Padre a través del conocimiento perfecto de Él. Ese es el plan de salvación. Y nos ha hecho partícipes, mire ese gran privilegio, nos ha hecho partícipes del plan de salvación. Por eso Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En otras palabras, Él quiere que todas las personas sean salvas, pero las personas solamente pueden ser salvas a través de la locura de la predicación. No hay otra forma de que las personas puedan ser salvas. Ahora, hay muchas personas que Dios sabe que van a ser salvas, pero no conocen la palabra. ¿Y cómo conocerán la palabra si no hay quienes prediquen? Por eso el Evangelio, usted lee todo el Evangelio y nos está diciendo, predica. Tú no sabes quién es el que va a ser salvo ni quién es el que va a ser condenado. En el plan de salvación que Dios ha hecho, Dios conoce quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Nosotros no conocemos quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Por eso tenemos que predicar, no importando quién sea la persona. Porque que usted cree que no se va a salvar, Dios sí sabe que se va a salvar. Entonces, como no sabemos quién, entonces predique al que sea, al que Dios nos ponga por delante. Todas las personas que Dios nos pone en todos los días de nuestra vida es para que le prediquemos. Todas. Él no las pone, las manda para que le prediquemos. De nosotros depende si ejercemos el plan de salvación o no lo ejercemos. Y solamente lo podemos ejercer a través de la predicación. Y la predicación es presentar a Cristo, no presente doctrina.
presente a Cristo. ¿Quién es Cristo? Ahora, Dios, con base en ese conocimiento o esa presciencia, Él ayuda a los que le van a buscar y empuja la condenación a aquellos que no lo van a buscar. Así como leímos en el consejo que le dio David a Salomón. Si lo buscares, serás bendecido. Pero si no lo buscares, ya estás condenado, en otras palabras. Miremos lo que nos dice con respecto a los que los van a buscar. Romanos 8:26. En Romanos 8:26, la palabra de Dios nos dice que Dios ayuda a todas aquellas personas que van a ser salvos, los que Dios sabe que van a conocer de la palabra, que lo van a amar a Él. Dios lo ayuda en su debilidad. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este versículo ha habido un problema con la traducción. ¿Sabe cuál fue el problema de la traducción aquí? Cuando dice la intención del Espíritu, lo pusieron con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu de Dios. No, aquí está hablando del Espíritu de las personas, porque el Espíritu de Dios quiere que todos sean salvos. Amén, amén. Pero cuando él dice escudriña el Espíritu, está hablando del Espíritu de las personas. Miren, leémoslo otra vez. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu del hombre, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces esa E mayúscula ahí no era E mayúscula, no es minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es minúscula, que se refiere al Espíritu de los hombres. Y aquellos que rechazan a Cristo ya están condenados. Y mire cómo hace Dios para que sean condenados. Según de Tesalonicenses 2:11, cómo ayuda a las personas que no van a amar a Cristo, que Dios sabe que no lo van a amar por muchas cosas, obras que buenas que hagan, que se les haga, por muchos milagros que reciban, no van a amar nunca a Cristo. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. O sea, las personas que van a rechazar a Cristo están condenadas ya. Ya Dios sabe quiénes van a rechazarlo. Y mire lo que hace Dios con esas personas que van a rechazar a Cristo en su conocimiento previo que tiene de todas las cosas. Porque sabemos que Dios conoce a todo, ¿verdad? Conoce a los que se van a salvar y los que se van a condenar. ¿Y qué hace con los que se van a condenar? Mira aquí que dice. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esos que se complacen en la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Muchos que utilizan la palabra de Dios para una cosa distinta, que es la salvación del alma, para sacarle plata a la gente. Dios les envió un poder engañoso, y usted los ve que hacen milagros de parte de Dios, pero engañosos, para aquellos que no han querido creer en la verdad de Dios, crean en la mentira y no sean salvos. ¿Bien? Y eso lo vemos ahora, y siempre se ha visto. Personas que utilizan el poder de Dios para atraerlos hacia Él. Y ese poder viene de Dios, pero es un poder engañoso, para que crean en la mentira y nunca puedan ser salvos. Acuérdense que la palabra de Dios es para salvación del alma, no es para conseguir milagros. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue sanando, Él sigue prosperando, pero eso depende de su misericordia. Y Él tendrá misericordia de quien Él te quiera tener misericordia. Cristo no vino aquí a la tierra y morir en la cruz del Calvario para sanarnos una enfermedad del cuerpo. Vino fue para sanarnos una enfermedad del alma. Porque la enfermedad del cuerpo lo ha podido sanar desde allá arriba sin necesidad de venir. ¿Y cuál es la enfermedad del alma? El pecado. Él vino a través de una vida de obediencia enseñarnos que podemos obedecer su palabra para ser salvos. Y Él, a través de su muerte sacrificial en la cruz del Calvario, obtuvo la condenación o castigo que merecíamos nosotros. Entonces, su sangre fue derramada no para curarnos una enfermedad o para hacernos prósperos económicamente, sino para salvarnos, para limpiarnos de la lepra del pecado, para darnos arrepentimiento, llevarnos al arrepentimiento a través de su muerte sacrificial. Amén, amén. Gloria a Dios. Y sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie, quiere que todos lleguen al arrepentimiento, porque Dios no hubiera mandado a su Hijo. Él quiere que todos se salven, pero Él conoce quiénes lo van a aceptar a su Hijo y quiénes no le van a aceptar a su Hijo. Entonces, a los que van a aceptar a su Hijo, van a aceptar la verdad de Dios a través de la palabra de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo.
Él los ayuda. Y aquellos que van a rechazar la palabra, que se revuelcan en la mentira, Él les manda un poder engañoso para que crean la mentira y no consigan la salvación. Mejor dicho, Él ayuda a los que van a ser salvos y ayuda a aquellos que se van a perder para que se pierdan más rápido a través de poderes engañosos. Por eso Él ideó un plan de salvación y nos ha hecho partícipes. Mire ese gran privilegio. Nos ha hecho partícipes, nos ha hecho embajador. ¿Qué es embajador? Una persona que actúa en nombre de. Nos ha hecho embajadores. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos haciendo el papel de Cristo aquí en la tierra, lo que estuviera haciendo Cristo aquí en la tierra. Predicar el Evangelio, porque eso fue lo que vino Cristo, a predicar. Él dijo, mayores obras que yo he hecho harán ustedes. ¿Pero a cuál obra se refería? A la de predicar, no a los milagros. Los milagros pertenecen a Él y Él lo sigue haciendo. Todavía no he visto ninguna persona que pueda convertir el agua en vino, o que pueda caminar 7 kilómetros sobre el mar, o que pueda decir el viento, calla, enmudece cuando hay una tormenta. Eso solamente lo podía hacer Él. Pero cuando Él dijo, mayores obras haremos nosotros, no se refería a esos milagros que solamente los podía hacer Dios, sino a la predicación de la palabra. Ahora es más fácil predicar, sobre todo por internet. Se llegan miles de personas a través de las ondas, a través de la web. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio. Entonces, mayores obras haríamos nosotros. Lo que el Señor quiere es eso, que prediquemos. 1 Corintios 1:21 nos dice, pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nos ha hecho embajadores. Mire ese gran privilegio que tenemos nosotros de predicar su palabra, de hablar. Somos embajadores nada menos que de Dios mismo. Es como si Dios, a través de nosotros, rogara a otra persona diciéndole, conviértete a mí. Mire ese privilegio, embajador de Dios. Es como cuando viene un embajador de otros países, ¿verdad? Ese embajador le está haciendo las veces el presidente de otro país que está viniendo aquí en nuestro país. Embajador, está representando. Entonces nosotros somos embajadores nada menos que del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un gran privilegio. No lo mire como una obligación, un privilegio predicar su Evangelio. La salvación tiene un origen en la fe. La salvación no es por obra, sino por fe en Cristo. Pero tenemos que tener cuidado de no caer en libertinaje o desenfreno. Es que yo no puedo hacer esta obra porque pierdo la fe, porque pierdo la salvación. No puedo mirar para allá porque pierdo. No, usted tiene que estar con el convencimiento, así como la fe. La fe es la certeza, lo que se espera, lo que no se ve. También usted tiene que tener la certeza de que es salvo y camine en esa certeza de salvación. Y como usted es salvo, usted hace buenas obras, pero las buenas obras no le dan salvación, sino como consecuencia de que usted sabe que es salvo, usted hace buenas obras. Entonces, hay dos extremos que hay que cuidarlo. ¿Cuáles son los dos extremos? La religiosidad y el libertinaje. Que porque ahí yo soy salvo, ya no hay nada que me pueda afectar mi salvación. No, porque es salvo, usted hace buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las que están llenas de amor, amor hacia Dios y amor hacia nuestro prójimo. La salvación depende de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Cuando estamos a Cristo como nuestro Salvador es porque hemos reconocido que somos pecadores. Cristo vino fue por pecadores, como decía el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Si usted no reconoce que es pecador, lo siento mucho, Jesucristo no vino por usted. El apóstol Pablo decía, soy perfecto, pero no soy perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Una vez perfecto, pero otra vez no es perfecto. O sea, soy perfecto mientras me mantengo en obediencia al Señor, puedo dominar la carne. Pero si quito la mirada de Cristo, no soy perfecto. En otras palabras, el pecado lo podemos mirar de dos puntos de vista. De un punto de vista espiritual y de un punto de vista físico. El pecado desde un punto de vista espiritual es quitar la mirada de Cristo. La persona que peca es porque ha quitado la mirada de Cristo. Ese es el punto de vista espiritual. Y la consecuencia material, empieza a hacer obras de la carne. Adulterio, fornicación, embriagueces, orgía, riña, pelea, discusiones, envidia, pleito. Contra tales cosas nos amonesta la misma palabra que no la hagamos. Porque los que practican las obras de la carne, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. Entonces el pecado hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista material. Espiritual, quitar la mirada de Cristo. ¿Y cómo se representa en el mundo espiritual? Porque hace obras de la carne. En otras palabras, las obras de la carne son manifestaciones del pecado. ¿Y cuál es el verdadero pecado? El espiritual, el quitar la mirada de Cristo. Entonces, aceptar a Cristo como nuestro Salvador es arrepentimiento.
reconocer que soy pecador. Y aceptar a Cristo como nuestro Señor es conversión. Cambio mi manera de actuar obedeciendo a Cristo. Me someto a la palabra. Reconocer que sin Él estamos perdidos. Eso es conversión. Está convertido a Cristo, es cristiano. Al respecto, por favor, me acompañan Juan capítulo 6, versos 67 y 68. Aquí nos habla precisamente de la conversión. Y la famosa frase de Pedro sobre lo que significa la conversión. Juan capítulo 6, verso 67. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Será que nosotros podemos decir esa frase? Señor, si me aparto de ti pierdo la vida eterna. Solamente tú tienes palabra de vida eterna. A eso tenemos que llegar nosotros, ese convencimiento de que apartados de Él no podemos hacer nada. Alguno dirá, pero yo conozco muchas personas que no son cristianas y tienen toda la plata del mundo y son felices. Cuando dice que sin mí nada podía hacer, se refiere a lo espiritual, a la obra del Señor. Sin Él no la podemos hacer. Podemos hacer cosas del mundo, sí, sin Él. Pero sin Él no podemos hacer su palabra. Usted no puede ser buena gente si no tiene a Cristo en su corazón. Usted no puede practicar obras de justicia si no tiene a Cristo en su corazón. Entonces tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. El resultado, ¿cuál es de tener a Cristo en nuestro corazón? De haberlo aceptado como Salvador y como Señor. ¿Cuál es el resultado? Que pasamos de la ira de Dios, de que la ira de Dios estaba sobre nosotros, a pasar a un estado de gracia. La gracia la empezamos a vivir. O sea, el paraíso lo empezamos a vivir aquí mismo en la tierra. La paz que Cristo nos da. Hay muchas personas con todo el dinero del mundo y no tienen paz en su corazón. Entonces lo importante no es tener dinero. Lo importante no es estar en salud física. Lo importante es estar en paz con Dios y con todos nuestros semejantes. Eso no tiene precio. Hay muchas personas con todo el dinero del mundo, la mejor cama, la mejor casa, y no pueden dormir porque no tienen paz en su corazón. Eso no tiene precio, la paz que Cristo nos da. Entonces tenemos que reconocer que con Cristo estamos mejor que sin Él. Muchas personas no tienen a Cristo. Y me han llamado, uno por ahí me llamó para ver cómo conseguía paz en su corazón. Yo le dije, tengo que hablar de Cristo. No, pero predígame, pero no me hables de Cristo. ¿Qué te puedo hablar? El único que da paz es Cristo. El dinero no da paz, tú tienes todo el dinero, ¿qué te puedo hablar yo? El único que da paz es Cristo. El dinero no da paz. El dinero es una paz efímera. La salud es efímero porque después viene otro problema, otro achaque. Entonces la paz la da es Cristo, no una medicina, no un médico, la da es Cristo. Entonces, nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y como Señor, pasamos del infierno al paraíso, aquí mismo en la tierra, y con mucha más razón cuando entregamos nuestra alma al Creador. Del infierno al paraíso, aquí mismo y después. Entonces, debemos siempre buscar la palabra de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo la buscamos? Predicando. Cuando usted predica, el Señor de allá arriba dice, ese es mi hijo, lo voy a ayudar en todo lo que está haciendo. Porque estás haciendo el propósito de Él, la voluntad del Señor, predicar. Y todo, ya aplicamos Romanos 8:28, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Pero cuando nos identificamos como hijos, eso no aplica a todo el mundo. Eso nada más es para los hijos. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Perdió el trabajo, no importa, es porque Dios te va a uno mejor, no te preocupes, cálmate. Me vino una enfermedad, es para tu bien, para que pongas la mirada en Cristo, para que te afirmes en Él. Todo es para nuestro bien. Muchas personas le dan gracias a Dios por una enfermedad antes que por una sanidad. Porque a través de una enfermedad han logrado compenetrarse y tener una intimidad con Dios. Mientras personas han recibido sanidad, yo he visto muchas personas que han recibido sanidad de cáncer y de enfermedades graves y están revolcándose otra vez en el mundo. ¿Sabes? ¿Qué milagro es ese? Ese es un milagro engañoso. El verdadero milagro es la conversión. Cuando una persona se convierte a Cristo y deja su vida que tenía antes de andariego, de mujeriego, de metido en el mundo, las cosas del mundo. Cuando cambia su manera de actuar. Entonces debemos entender su voluntad soberana. Que Dios, todo lo que nos permite en nuestra vida es para nuestro bien. Dios es soberano
Dios elige a los que van a ser salvos con base en su conocimiento previo. No es que Dios diga, este se va a salvar y aquel no. Sino como Dios sabe que va a actuar esa persona, que lo va a buscar, Dios lo ayuda a ese que va a ser salvo. Este es mi hijo, yo sé que me va a amar y me va a buscar todo el mundo, yo lo ayudo. Pero aquel no, aquel es un rebelde. Le manda un poder engañoso y cree en los milagros y todas estas cosas. Y los milagros, yo no estoy en contra de los milagros, vuelvo y repito. Dios sigue haciendo milagros. Pero no tenemos que buscar a Dios por los milagros, sino por lo que Él es, nuestro Señor, nuestro Salvador. Acuérdense que Dios enviará un poder engañoso a aquellos que nada más van buscando a Dios por los milagros. Imagínense cómo se sentirá un padre que ve que su hijo solamente lo busca por dinero. Yo creo que se sentirá mal. No lo busca porque es el papá, sino porque le va a dar dinero. Porque le va a ayudar a salir de un problema nada más. Pero no lo presenta como padre. No, yo creo que se sentirá mal. Mientras que si ve a ese hijo que lo está presentando como padre y que está predicando sobre él, ese es mi hijo y se identifica con él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y todo lo que hagamos, hagámoslo por amor a Dios primero que todo y por amor a las almas que van a ser salvas. Cuando nosotros hacemos las cosas por amor, dejamos atrás la hipocresía, dejamos atrás la religiosidad. Es que yo voy a la iglesia para que me vean, no estoy en contra tampoco de ir a la iglesia, sino que cuando vayamos a la iglesia sea para aprender a conocer más a Dios, que lo hagamos por amor a Dios. Es lo que Él quiere más que todo por amor, entender su santa voluntad. Mire lo que nos dice Colosenses 3:23, de todo lo que hagamos lo hagamos por amor, porque a la larga Dios quiere que todos sean salvos. Él no quería ni que Judas se perdiera y sabía que lo iba a rechazar, que iba a vender a su hijo. Tanto es así que el mismo Jesucristo le da el pan y le da el vino, como que dice, no hagas lo que vas a hacer, no te pierdas. Pero era la voluntad de Judas, amor al dinero. Acuérdense que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, sino es cuando hacemos el dinero nuestro Dios, lo obedecemos, nos sometemos a todo, vendemos nuestra conciencia por el dinero. Eso es lo que es malo. Cuando hacemos del Dios un dinero, el dinero un Dios para nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si nosotros hacemos todo por amor a Dios, Él nos ayuda en nuestra debilidad, nos fortalece en todo momento. A veces la persona dice, es que yo no sé predicar. Comienza a decirle a otra persona de lo que usted sabe, lo poquito que usted sepa, y Dios le va dando más sabiduría. Pero si usted no dice lo poquitico que usted sabe, no se lo comunica a otra persona, no le va a venir más revelación. En la medida que uno comparte lo que sabe, Dios nos va dando más. Hagamos el caso del mar muerto. El mar muerto, ¿por qué es muerto? Porque él recibe agua de muchos ríos y de muchos lagos, pero no le da agua a nadie. Y está salado. Es la salinidad más alta que hay en el mundo. Es más, una persona se tira en el mar muerto y no se hunde, queda flotando de tanta salinidad que tiene eso. Mientras que el otro mar, que es un lago, recibe agua de un río y Él manda por otro río. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros recibimos y Él mismo transmitámosle a otra persona. Y nos va viniendo más revelación, más sabiduría de parte de Dios. Porque sabemos que Dios quiere que todos sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad, porque solamente a través del conocimiento de la verdad es que pueden ser salvos, para que salga de la mentira en la que la persona anda. Muchas personas han aceptado han aceptado mentiras como verdades, la mentira del hombre, la mentira de la carne, la mentira de satisfacer los deseos de él antes que los del espíritu. Esas son las mentiras. Pero cuando conocen la palabra de Dios, conocen la verdad de Dios, esa verdad nos hace libre de los pecados, libre del mal actuar, libre de la injusticia. Entonces, para concluir y ya para finalizar, tenemos que tener en cuenta que la salvación es por fe. Y la fe depende de quién domina nuestro intelecto, nuestra voluntad. ¿Quién domina nuestro pensamiento? ¿Cristo o la carne? ¿Las pasiones y deseos o la palabra de Dios? Ahí depende si usted es libre o es esclavo de la carne. Como evidencia, nosotros podemos saber si somos libres del pecado, si somos salvos. Hay varias evidencias que demuestran. Usted mismo puede hacer su autoexamen.
Si nuestros pensamientos son sometidos a la palabra de Dios, podemos decir que estamos en camino a la salvación. Si nuestras obras son buenas, están llenas de bondad, podemos decir que estamos salvos. Pero no somos salvos por obra, sino que las obras son consecuencias de las personas que son salvas. Pero si usted tiene un pensamiento rebelde a la palabra de Dios y hace maldad en privado, hay muchas personas que usted la ve muy vagando, pero en privado están haciendo maldad, son injustos, calumnian a la gente, hablan mal del prójimo, se expresan mal. Esas personas indican, es un sinónimo de que no son salvas, le falta mucho todavía. Entonces, hay evidencias de que demuestran que usted si es salvo o no salvo. Usted pellíquese usted mismo y hágase un autoexamen y ver si usted es salvo o no es salvo. Pero tenemos que partir de que tenemos que tener convicción de que somos salvos, así como la fe es por convicción, usted tiene que creer en las cosas. Pero si usted duda de la palabra de Dios, duda de la vida eterna, quiere decir que usted es un incrédulo. Y acuérdense que la palabra de Dios nos dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. No debemos dudar nunca de la vida eterna, de la vida después de esta vida. Nunca. La vida de otra vida, después de esta vida existe. Ahora, cuando hablamos de salvación, ¿qué es salvación? Ya, salvación quiere decir que somos salvos de nuestros enemigos, de nuestros tres enemigos. Somos salvos de Satanás, que es el enemigo más chiquitico. A muchos le tienen miedo a él, no le tengan miedo. Pero tampoco se crea más fuerte que Satanás. Satanás es poderoso. Pero si nosotros nos cobijamos bajo las alas de nuestro Creador, Él huye. Y es someteos a mí, resistid al diablo y Satanás huye. Pero no porque Satanás no sea poderoso. Satanás es poderoso, si lo queremos enfrentar nosotros, nos va mal. Pero si nosotros nos refugiamos, nos escondemos de las alas de nuestro Señor, de Jehová los ejércitos, así como dice el Salmo 91, Él nos protege a nosotros. Entonces, somos libres cuando somos obedientes a la palabra de Dios, somos libres de Satanás, del mundo, porque el que vence al mundo, ¿quién es? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que nos puede llevar al Padre. Vence al mundo. ¿Qué es el mundo? Las tentaciones que nos llevan los amigos, las fiestas, las cosas, todo eso es el mundo. Las malas doctrinas que tienen en el mundo. Muchas iglesias predican un falso evangelio, un evangelio de prosperidad. Dios sigue siendo próspero, Dios prospera a las personas, pero eso depende de su misericordia. Pero hay muchas personas que buscan la prosperidad de Dios antes que a Dios. Ese es el evangelio de la prosperidad. Entonces, somos libres del enemigo del mundo cuando creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y cuando buscamos a Cristo, como dice la Escritura. Y somos librados del enemigo de la carne, pero la carne no es nuestro cuerpo. Se ha dicho mucho que no, la carne nos induce a esto. La carne no es nuestro enemigo, la carne es el templo del Espíritu Santo. Cuando se habla de la carne son las pasiones y deseos que están en nuestra mente y nos dejamos llevar por ella. Pero nuestra carne, nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, es el templo del Espíritu Santo. Lo que es nuestro enemigo son las pasiones y deseos que nos llevan ahí en contravía a la palabra de Dios. Amén, amén. Por favor, nos acompañan Gálatas 5:16 para que definamos exactamente lo que significa carne a la luz de la palabra de Dios. Para terminar. Gálatas capítulo 5, verso 16. Porque el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Y la palabra dice, el que destruye el cuerpo yo lo destruiré. Porque ese es el templo que Dios hizo con sus propias manos. Nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre por las manos del mismo Señor. Gálatas capítulo 5, verso 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, cuando la Biblia está hablando de los deseos de la carne, está hablando son de los deseos, de las pasiones y deseos que nos inducen a pecar, que nos inducen a ir en contravía de la palabra de Dios. Pero no es nuestro cuerpo. Yo no tengo que lacerarme el cuerpo para hacer las obras del Espíritu. No, porque el templo hay que cuidarlo. Así como Cristo cuida a su iglesia, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. El que destruye el cuerpo, Él lo destruirá a Él, Señor. Y ya para terminar, ahora sí, Salmo 18, verso 2, nos dice precisamente que Jehová es el que nos da nuestra salvación. Y miremos cómo nos la da Él, cómo nos la ofrece Él. Salmo 18, verso 2. Aquí está hablando David. Otra enseñanza grandísima que hace David, inspirado obviamente por el Espíritu Santo. Dice,
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, los que atentan contra mi alma. ¿Quiénes son los que atentan contra mi alma? Satanás, el mundo y la carne, los malos deseos. Nosotros nos refugiamos en Jehová de los ejércitos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces podemos nosotros tener una conclusión ya sobre la doctrina del libre albedrío, sobre la predestinación y el determinismo, quién tiene la razón. Y nos identificamos más con la doctrina de Jacobo Arminio, que dice que si bien Dios determina qué personas van a ser salvos y qué personas se van a condenar, pero en función de su preconocimiento que tiene sobre las personas que lo van a amar o no lo van a amar. Los que lo van a amar con base en el conocimiento, la omnisciencia de Dios, Él los ayuda. Y los que saben que lo van a rechazar, Dios les manda un poder engañoso para que crean en la mentira y no lleguen a ser salvos. Amén. Bueno, y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios hoy sobre la salvación.